Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Eva y como me quieres llamar, hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título y por el día de la semana que es, hoy os traigo un nuevo vídeo hablando de libros, concretamente haciendo la reseña de Infeliz. Como os digo, hoy os voy a hablar de Infeliz. Es un libro publicado por Ediciones Éride que desde ya os digo que es muy recomendable. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con la reseña. A todos aquellos que no sepáis de qué va este libro, ya sea porque no habéis visto el vídeo donde abro este paquetito y os digo de qué va, o porque no lo conocíais sinceramente, os voy a decir muy brevemente de qué va y luego mi opinión. El libro está ambientado en un campo de refugiados y nos narra la historia de dos familias con dos niños de la misma edad que toman rumbos muy diferentes en este campo de refugiados. A mí desde el principio me llamó mucho la atención que estuviese ambientado en un campo de refugiados porque es un ambiente que no se suele utilizar, que no se suele hablar de esta realidad que tristemente existe, que tristemente pasa muchísimas personas. Entonces, como estaba ambientada en algo que a mí sinceramente me llamaba mucho la atención, lo quise leer y os voy a decir que me ha hecho llorar este libro al final. Aunque era un poco predecible lo que iba a pasar, pero me ha hecho llorar, me ha desgarrado un poco el corazón que hablase de algo de forma tan natural cuando no debería ser natural. Pues como os digo, está ambientado en un campo de refugiados y aunque está centrado en los dos niños, en dos familias, hay muchos personajes y te hablan de muchísimos personajes, desde los profesores de las escuelas, a enfermeros, a los mismos refugiados. Sinceramente hay personajes que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, pero todos tienen su profundidad, todos están desarrollados, todos tienen sus pensamientos, sus pasiones, su, ¿cómo decirlo?, su forma de quererse a sí mismo, de querer ayudar o de vivir simplemente en ese campo. A mí me ha encantado muchísimo, hay algunos personajes que creo que su historia me ha convencido más que en otros, pero también considero que está basado en hechos reales porque la autora nos lo dice de una forma de para hablar de esto tienes que vivirlo o algo así. Creo que está basado en hechos reales, en un campo de refugiados, en lo que se ha visto en ese campo. Y como os digo, es muy triste porque habla desde la huida de los refugiados para llegar a ese campo, todas las aventuras que tienen que pasar, las penurias que pasan, que no todo el mundo llega, las condiciones en las que llegan, lo que se encuentran cuando llegan, porque aunque sea un campo de refugiados no es un paraíso, sigue habiendo pues mucho dolor, mucha tristeza, hambre, pobreza y todo esto. También nos enseña cómo no tener de todo es, no voy a decir es una virtud, pero sí es algo que cala bastante a la gente y que aprecia mucho más todo lo que se tiene, porque como por regla general no lo tienen, cuando realmente lo llegan a obtener es como un tesoro, es algo maravilloso. Y como os digo, está centrado sobre todo en esos dos niños que toman caminos muy diferentes, que se pueden dar día sí, día no en el campo de refugiados. No voy a hablar demasiado de qué le pasa a cada niño, pero todo el mundo puede verlo, porque se supone que si estudias puedes intentar llegar a salir de ese campo de refugiados, intentar llegar a tener una vida muchísimo mejor, pero no siempre todo el mundo toma esa decisión, hay otros caminos mejores, peores, nadie va a juzgar ese tipo de decisión, pero sí que pasa. El ritmo de la historia es lentillo, sinceramente me lo leí bastante rápido, pero también porque no me quería dar atracones, porque quería darle su tiempo a que fuese madurando la historia, a ir conociendo poco a poco a personajes, a ir dándole esa profundidad con la que te lo estaba contando la autora. Quería que el libro tuviese sus tiempos porque considero que la forma en la que te lo va narrando tiene sus tiempos, tiene su proceso, y quería que esa historia realmente me calase hondo y que no fuese simplemente una historia que me leo para entretenerme, sino que también me hiciese reflexionar, que los pensamientos que te están diciendo los personajes, sus sentimientos y todo eso no se quedase en saco roto, sino que realmente me llegase. Como os digo, el final es un final
acorde a la historia, por decirlo así, acorde a todos los desarrollos que se van teniendo, todo lo que pasa en un campo de refugiados. Es triste, como os digo, es bastante tristillo o alegre. Es que no quiero hacer spoiler de nada para que todo el mundo lo pueda descubrir por su de su propia forma, porque considero que esta historia también va a calar a cada persona de forma distinta, porque a lo mejor unos les damos más importancia a los pensamientos, otros a los sentimientos, otros a las motivaciones. No a todo el mundo sentimos la historia de la misma forma ni reaccionamos de la misma forma, entonces considero que un libro de este índole cala de distinta forma a cada persona y seguramente cada persona nos quedemos con algunas cosas de la historia. Como os digo, se iba acercando el final, yo iba viendo lo que iba a pasar y tristemente considero que eso pasa bastante, que es muy triste, que no debería pasar, pero es una realidad. Es un libro muy crudo, muy real y muy recomendable. Os animo a todos vosotros los que queráis ver esa cara de la moneda que no se suele mostrar demasiado, porque sí que tenemos en mente a los refugiados en ocasiones, las penurias que pasan, pero a lo mejor no lo sentimos tan cercano porque está lejos, porque nosotros no pasamos por ese tipo de cosas, pero este tipo de obras nos hacen sentirnos parte de su historia, de su vida y sentirnos en ese campo, en esa situación. No sé qué más deciros de la historia porque considero que es una historia tan realista, que tiene la narración propia de una vida real, los pensamientos, los sentimientos, toda esa profundidad, el conjunto de todos los personajes, porque hay distintos personajes y cada capítulo más o menos va contando la historia de un personaje, de un niño, del otro, del enfermero, de el profesor, de la tía, de no sé qué. Es como que te lo va contando todo y al final todo hace un conjunto, que es lo que al final pasa en todos esos campos, que todo el mundo se acaba uniendo, todas las historias se van entrelazando, ya sea de forma personal, profesional o lo que sea. Como os digo, si queréis darle una oportunidad a una historia realista que de verdad abra los ojos a las personas, este es un libro muy recomendable. Me gustaría también que me dejéis en comentarios si sabéis de más libros de este tipo, porque sinceramente a mí me gusta muchísimo este tipo de obra y sinceramente no conozco demasiados libros así. Entonces me gustaría que me dejarais en comentarios si conocéis libros que hablen de campos de refugiados, que están ambientados en historias reales y todo eso, que yo he consumido unos cuantos, pues otro más para la colección. Os animo a que le deis una oportunidad, como siempre os dejaré el link en directo para la editorial y para comprarlo por si queréis saber más datos, precios, lo que sea, lo tendréis abajo. Como siempre, para que le deis una oportunidad. Como veis, esta reseña es bastante cortita, pero es que tampoco quiero desvelaros demasiado de la historia porque prefiero que vayamos con la venda en los ojos y que poco a poco, a medida que vas avanzando en la historia, te vayas destapando la vista y te vayas concienciando poco a poco. Así que me podéis dejar en comentarios si os interesa este tipo de libros, si os gusta este tipo de vídeos y todo lo que queráis. Yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, darle like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos leemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!